Muy buenos días, saludo cordial para todos los televidentes de Su Caso en Casa. Gracias por estar con nosotros lunes, martes, miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana y la repetición a las 5:30. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado especialista en Derecho Laboral, en pensiones, en Seguridad Social y experto también en laboral administrativo, siempre con la intención de traer invitados para hablar de distintos temas. El tema de hoy es bien importante porque muchos hombres y mujeres, padres de familia, pues están pensando siempre en alimentos, cómo se reconocen los alimentos, quiénes tienen derecho a alimentos, cómo se solicitan, cuáles son los trámites para lograr que se consagre este derecho y este deber de quienes tienen la obligación de hacerlo. Y lo vamos a hacer el tema de hoy con la doctora Andrea Rodríguez Cadavid. Ella es abogada especialista en el tema de derecho de familia. Doctora Andrea, hace rato no la veíamos por aquí, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, cordial saludo para todos los televidentes. ¿Qué es alimentos? Cuando hablamos de alimentos en materia de derecho de familia. Cuando hablamos de alimentos es todo lo concerniente a los alimentos como tal que se ingieren, lo que tiene que ver con la vivienda, la salud, la educación, son separados con relación a los estratos sociales, porque no es lo mismo lo que necesita una persona de un estrato 1, 2, 3 a un estrato 6 que tiene otras actividades extracurriculares, sociales. Entonces se diferencian en los necesarios y los congruos. Esos de los que hablo a nivel de estratos sociales son esos congruos, y los necesarios todo lo que tiene que ver con la alimentación que se ingiere. Hablemos entonces de los congruos. Yo he entendido, según lo que usted nos ha explicado en otros programas, que los congruos, por ejemplo, es que el menor asiste a unas clases de música en una institución específica, o el menor necesita otras cosas que digamos que no son tan necesarias, o sea, no son los primordiales, pero que hacen parte de su entorno. Esos serían los congruos. ¿Cuáles serían los ejemplos? Esos son los congruos. Cuando alguien está acostumbrado, un niño lo tienen en unas clases, como tú decías, unas clases de karate, unas clases de violín, unas clases de ballet, unas clases de natación, y los padres todavía tienen esa posibilidad económica de solventar esas actividades extracurriculares, hacen parte de esos alimentos congruos a los cuales él está acostumbrado. Usted habla del tema socioeconómico. ¿Cómo se puede establecer? Porque una persona puede estar viviendo en un estrato 1 y 2, pero puede tener, digamos, la capacidad económica para costear unas clases, por citar un ejemplo, o puede estar en un estrato 5 y 6 y de pronto no tener esa condición económica. Cuando hablamos de lo socioeconómico, ¿es dónde vive o realmente cuál es el ingreso de ese padre o madre de familia? Realmente, para que se tengan en cuenta los congruos, es ese ingreso que tiene salarial que se pueda demostrar y dónde esté viviendo. Porque si puedes estar viviendo en una zona que es un estrato 1 o 2, pero sí, la intención es como para que no se den cuenta que tú tienes un salario alto, se tendrá que entrar a investigar cuál es esa cantidad de salario para si se puede cubrir o no esas actividades extracurriculares. Porque por lo general hay personas que quieren tratar de defraudar esos derechos y lo esconden de cierta manera. Y eso se ve mucho en los casos de las personas que son independientes. Quería preguntarle sobre ese tema. Hay algo que en el derecho lo llamamos como la simulación o la intención defraudatoria. ¿Es posible que un padre o una madre trate de buscar la manera de trasladar sus bienes o de buscar que económicamente no aparezca en nada para no responder por su hijo o su hija? Lo que pasa es que el padre puede hacer en cierto sentido una simulación. No tengo bienes, no tengo trabajo, no tengo dinero, pero entonces entran a responder los abuelos. Si los abuelos no tienen capacidad económica, entran a responder los hermanos. En esas líneas ascendientes, descendientes o colaterales hay unas obligaciones alimentarias que se deben de soportar para quien lo necesita. El alimentante no va a estar desprotegido del todo y se tendrá que revisar quién de ese núcleo familiar, en las condiciones, como te digo, ascendientes, descendientes, colaterales, tiene la mejor condición económica. Bueno, y ya cuando hablamos de los alimentos necesarios, ¿cuáles serían los necesarios? Hablamos de los congruos, que son como accesorios y se puede establecer así, pero los necesarios, ¿cuáles sí son, mejor dicho, irrenunciables? Los necesarios son todo el alimento ingerible, las frutas, las verduras, la carne, el arroz, todas esas cosas. ¿No sería un necesario? Ese también es un necesario. O sea, dentro de los necesarios está lo ingerible y lo necesario obligatorio, que está la salud y la educación. Esos entran en los necesarios. Bueno, cuando se va a fijar esa cuota alimentaria, ahí viene mucha discusión. Que porque el padre o la madre dicen, pues yo porque así lo he escuchado yo, pues yo porque tengo que pasarle a mi hijo tanto. ¿Cómo se mide eso? O sea, ¿cuál es el salario? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Qué se tiene en cuenta?
Se parte del punto de que toda persona gana el salario mínimo, independiente de que no lo gane. Se parte de ese punto y se va a revisar si tiene más hijos o no y cuáles son las deudas que tiene para organizar un porcentaje. Por lo general, se toma un 30% del salario que venga la persona partiendo del salario mínimo para organizarlo. Si tiene más hijos o tiene más deudas, se tendrá que tratar como de llegar a un arreglo para esa cuota alimentaria y teniéndose en cuenta de que la cuota alimentaria no es exclusiva de un solo padre, eso es 50-50. Eso es bien teso. Por ahí dicen también que los pensionados, la única forma es que les puedan embargar esa pensión puede ser por un tema de alimentos. ¿Hasta qué punto es? El derecho de alimentos es un derecho que está por encima de las demás deudas. Entonces se puede llegar a embargar, como tú dices, la pensión hasta en un 50% y lo mismo en el salario para que se responda por esos alimentos que son en primer orden, decirlo así. ¿Qué es lo más indicado para fijar la cuota alimentaria? ¿Qué deben hacer los cónyuges o compañeros permanentes para ir a fijar una cuota alimentaria? ¿Cuál es el proceso a seguir? Lo más indicado es que lo hagan en conciliación. Pues cuando tiene que ver con menores, se entenderá que primero se va a comisaría de familia, se hace un acuerdo o se va a bienestar familiar para que se llegue a un acuerdo. Si no es posible ese acuerdo, entonces se tendrá que demandar en un proceso de fijación de cuota alimentaria ante juez de familia. ¿Consultorios jurídicos de las universidades sirven para estos procesos? Sí, ellos sirven para estos procesos y son aptos y están capacitados para organizar estos temas y conciliarlos. ¿Es cierto que lo que se pacta en la conciliación pasa a ser cosa juzgada, es decir, que es de obligatorio cumplimiento? Es de obligatorio cumplimiento, pero se podrá dar modificaciones en las cuotas alimentarias dependiendo si cambian las condiciones económicas de la persona, si fallece el alimentario, si fallece el alimentante, si cambian sus condiciones con relación a la edad y la educación, si a partir de los 18 no está estudiando, se entenderá que se termina, pero se tendrá que adelantar un proceso de exoneración de cuota alimentaria. Si ese menor cumple más de 18 años y está estudiando, la cuota alimentaria persiste hasta que tenga 25 años. Si ese menor está en condición de discapacidad o es un mayor está en condición de discapacidad, esa cuota alimentaria será de por vida. ¿Qué pasa o en cuántas ocasiones se puede hacer una conciliación fallida? Es decir, se concilia, se ponen de acuerdo, pero una de las partes no cumple. ¿Cuántas veces? Una sola oportunidad. Se va y concilia, no conciliaron o conciliaron e incumplió inmediatamente, ya es un requisito de procedibilidad y puede demandar. Cuando yo me voy a demandar ante un juez de familia, ¿cuánto puede tardar? Yo sé que es muy difícil hablar de tiempos porque la rama judicial está muy congestionada, pero me han dicho que los jueces de familia probablemente por circunstancias como esta de necesidad pueden fallar un poco más rápido. ¿Eso es cierto o eso va por el mismo camino que otros procesos? Lo que pasa es que cuando se va a comisaría de familia para que se dé ese acuerdo conciliatorio y no se da el acuerdo, se pasa en homologación al juez de familia y se dan unos alimentos provisionales, mientras que se resuelve ese proceso. Porque como el proceso puede durar un año, entonces ese menor estaría desprotegido todo ese año, o ese adulto mayor, o ese discapacitado. Entonces se dan unos alimentos provisionales que podrían tardar un mes en su fijación. Ojalá que entonces la conciliación prospere, porque entonces ya tendríamos que ir a un proceso litigioso donde obviamente pues la persona ahí sí necesitaría por obligación estar acompañado de un profesional del derecho, más los costos y todo lo que ello implica. Exactamente, sí, en un proceso sí tiene que estar acompañado de abogado para que le puedan reconocer esos derechos, que se tendrá que entrar a revisar si esa persona demandada tiene bienes los cuales se embargarán y se puede solicitar inclusive que se le rematen para que cumpla la obligación alimentaria, que se le embargue el salario si trabaja en una empresa, si es independiente y tiene como demostrarse en su declaración de renta cómo atraer esos dineros para que se responda por la obligación, sí. ¿Qué pasa cuando se fijó la cuota alimentaria pero las condiciones económicas de quien debe responder o deba responder o cambian o fluctúan o definitivamente esa persona ya no tiene ese ingreso porque lo despidieron de la empresa, porque se acabó el negocio? ¿Qué ocurre allí? Cuando las condiciones cambian, la persona puede solicitar una revisión de cuota alimentaria y explicar las condiciones y se soporta con esa otra persona familiar que le va a ayudar a cumplir la obligación. No es que yo me quedé sin trabajo y entonces ya no le voy a pasar alimentos y no me pueden obligar. Obviamente nadie está obligado al imposible, pero como tiene un núcleo familiar, en lo que hablábamos en principio del programa, un ascendiente, un descendiente, un colateral que le puede ayudar en mejor situación económica. Por eso, pero si llaman, por ejemplo, a los abuelos para que
respondan y resulta que el abuelo tampoco tiene, digamos, ya tiene otra carga económica, ¿eso lo entran a ponderar desde la comisaría Sí. o del juzgado? Se entra a revisar si ellos ya no tienen esa forma de cómo ayudarle, quién de la familia puede hacerlo o quién tiene unos bienes que entrarán desafortunadamente en un proceso para remate para que se pueda cumplir la obligación. Pasa con mucha frecuencia que terceros, es decir, familiares, terminan respondiendo por lo que no respondió quien tenía la obligación. Por lo general mucho, y los abuelos son ese porcentaje más alto de quienes responden por sus hijos. ¿Y no sería también ahí la parte débil los abuelos? Desde lo económico. Pues desafortunadamente a ellos les toca esa obligación en muchos de los casos, con sus pensiones, porque estamos hablando de personas que sí fueron más juiciosas anteriormente y tuvieron sus trabajos fijos, sus pensiones, entonces en ellos se apoyan más que todo. Bueno, muy importante, cuando vayan a solicitar un proceso de alimentos, pueden ir a una comisaría de familia, pueden hacerlo también en los consultorios jurídicos de las universidades y también en los centros de conciliación. Centros de conciliación, inspecciones de policía También. que tienen facultades de conciliación. Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. Y continuamos aquí con la doctora Andrea Rodríguez Cadavida. Ella hace parte del equipo de trabajo de los abogados de los colegas Sergio Sánchez y Sandro Sánchez Salazar, un equipo interdisciplinario donde manejan distintas áreas del derecho y hablando sobre el tema de alimentos. Doctora Andrea, nosotros aquí estábamos revisando, por ejemplo, yo pacté un tema de alimentos y me fui del país. Cuando las personas salen del país y no se sabe su paradero, volvemos al tema de los familiares, que ellos entrarán a responder por esos derechos de alimentos en materia pues provisional. Si yo salgo del país y sé dónde está esa persona, por intermedio del consulado y la Cancillería, puedo solicitar que se le embargue en ese país el salario o que en ese país si tenía bienes o tiene una pensión en ese país. No se salva. No se salva por ningún lado, que ese derecho de alimentos es en primer orden para todo. ¿Qué pasa cuando la madre o el padre dicen en principio, no, yo a este niño, a esta niña yo lo crío solo, yo no necesito ni el papá ni de la mamá, pero transcurridos muchos años dice, entre una situación económica, ahora sí voy a llamar al padre o a la madre a que responda y a que me responda por todos los años que yo asumí los costos de manutención? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Se podrá recuperar retroactivamente toda esa plata que se invirtió en el menor? Eso es muy común que la gente piense, no, estoy haciendo un ahorro porque llevo 10 años sin pedirle nada y en este momento no tengo la capacidad económica de seguirlo sosteniendo sola, entonces ya le voy a reclamar esos 10 años. No, los alimentos son exigibles a partir del momento que se realiza esa conciliación. Cuando usted es llamado a conciliar, de ahí para atrás ese tiempo lo perdió. Muy bien, eso es importante, saber que tengo un ahorro para cuando mi hijo esté más grande yo lo voy a reclamar. No, ya no lo es así. perdió. Bueno, y cuando el joven o la dama cumplen 25 años, estaban estudiando y entonces digamos que el padre o la madre ya no tendría la responsabilidad, pero había deudas pendientes. Es decir, cuando se demandó, había unas deudas pendientes que el juez determinó, pero va el padre o la madre, no, es que ya cumplió 25, ¿qué pasa con esa deuda que había pendiente? ¿Se sigue cobrando o se...? Sí, claro, no, esa deuda no termina porque es que el Ejecutivo de Alimentos es distinto a ese derecho de alimentos. En el Ejecutivo se está solicitando se cancele una deuda que se tenía con antelación. El derecho de alimentos, a partir de que tiene 25 años, puede solicitar esa exoneración de cuota alimentaria. Si usted no solicita la exoneración de cuota alimentaria, ella sigue su curso, así tenga 30, 40 años, porque el derecho de alimentos es vitalicio y es obligatorio, salvo que se cumplan unas condiciones y que usted demuestre que se cumplieron, como que ya cumplió los 25 años, no está estudiando, o ya terminó de estudiar, o 18 años y no siguió estudiando. Tiene que solicitar que se le cancele esa obligación en un proceso de exoneración de cuota alimentaria. Bueno, y cuando el hijo o la hija cumplieron los 25, dijo, no, pues ya papá, mamá, yo no tengo pues la intención de que me sigan dando recursos, yo ya tengo capacidad
puedo renunciar a ese proceso ejecutivo y decirle al juez, no, pues yo ya no tengo intención de que se siga cobrando dicha suma de dinero. Como él es mayor de edad y se representa, puede llegar a un acuerdo con el padre. Bueno, aquí terminamos la deuda, así no se haya cancelado nada o se haya cancelado cierta cantidad nomás, se puede terminar el proceso. Pero no es lo usual, ¿o sí? No es lo usual. Por lo general sí se concilian en cifras menores a lo que se ha demandado en el Ejecutivo. Pero no es lo usual que digan, no, ya le perdono pues como toda la deuda, no. Porque hay de pronto de paso también como un resentimiento. Lo que pasa es que hay una fractura pues como en esa unión familiar que hace que se llegue a la demanda y se impide que se dé como ese perdón de la deuda. ¿Qué es la inasistencia alimentaria? Cuando un padre o una madre o quien está obligado a dar alimentos no los proporciona y esto tiene pena privativa de la libertad. O sea, no es un tema sencillo. No, no es un tema sencillo. ¿Cuándo se configura ese delito? Cuando la persona es demandada y no responde y no tiene con qué responder y los familiares tampoco tienen con qué responder, puede ser privado de la libertad. ¿Y qué pasa cuando alguien está privado de la libertad para responder en materia de alimentos? Que esté privado de la libertad no quiere decir que está exonerado de la obligación. Regresamos de nuevo al tema de la solidaridad. De la solidaridad. Pero es un tema bien complejo, ¿no? Sí, es un tema complicado. ¿Qué es lo más indicado cuando hay problemas de alimentos para no irnos a tantos procesos legales, fracturas como usted lo manifestó? Porque a veces yo he notado algo y sabe que es muy maluco y muy aburridor, que el padre o la madre, como pues obviamente no tienen una relación buena, quieren trasladarle eso al hijo o a la hija. Y entonces dice, ¿para qué le va a mandar plata al hijo o a la hija? Si es que yo, así he escuchado yo, es que es para que se la gaste con el nuevo compañero o compañera. ¿Qué sugerir sobre ese tema? Porque es que el hijo es una cosa y la vida que ya conformen con otras parejas es distinta. Ese tema es complejo y por lo general pasa así, tienden a lanzar juicios y decir es que su mamá se gasta la plata. Exacto. Y no se la da a usted, y en muchas oportunidades ocurre que la madre o el padre que tiene a cargo los cuidados personales sí se gasta el dinero en otras cosas, eso es muy cierto, y el menor es desatendido en muchas ocasiones en las necesidades más básicas. ¿Y entonces quién vigila eso? Ahí es imposible. Es imposible decir, no, es que yo no le voy a dar el dinero porque yo sé que su mamá se lo gasta en otra cosa, salvo que se inicie un proceso de revisión de la cuota y de manejo de la custodia arbitraria. Entonces se revisa si la persona sí está teniendo bien el menor o si lo está descuidando. En ese manejo de la cuota y de la supervisión arbitraria se dan cuenta si al menor hay que retirarlo de ese hogar y pasarle la custodia y el cuidado personal al otro padre. Como el menor no tiene la capacidad legal, si se quiere, podrá el menor en un momento dado asistir y decirle al juez, mi mamá no me está dando sí, lo que me corresponde ni mi papá. El menor puede ¿Se podrá ser tenido en cuenta? Sí, el menor asiste a comisaría de familia. En comisaría de familia el trabajador social es quien escucha esa situación y se lo manifiesta al comisario o al defensor, que se lo van a transmitir al juez de familia, quien tomará la decisión si cancela o suspende esa patria potestad, esos cuidados personales y se los transfiere a otro miembro de la familia. Sí, se lo puede pasar a otro miembro de la familia para que tengan mejores condiciones el menor. Y si además de eso hay una coacción, es decir, por parte del padre o la madre, mijo, usted no puede decir que yo la plata no la estoy entregando a usted, ahí ya habría otra circunstancia también para Lo que pasa es que los dineros no son entregados a los menores, porque estamos hablando de menores que ellos no pueden administrar el dinero, por eso está la representación del padre. Pero el padre tiene la obligación de darle los mejores cuidados en lo que se refiere pues como al trato, la alimentación, el vestuario, la educación. Si no lo está llevando al colegio, entonces ahí ya se está fracturando ese derecho. Si no tiene, por decirlo así, EPS o no lo tiene afiliado a un CISBEN, ahí también va en contra de ese derecho. Entonces son cosas que se entran a mirar por parte del juez para o dejarlo ahí o cambiarlo al otro padre o a un familiar que esté en mejores condiciones. Según lo que le logramos entender, lo más indicado sería que siempre hubiera una conciliación y que se pongan de acuerdo a las partes y no hice de pronto un proceso litigioso que es muy desgastante y de pronto que fractura más, como usted lo dice, esas relaciones. Eso sería lo ideal, que se concilie, se maneje pues como en buenos términos entre los adultos, porque los menores a veces se ven muy afectados por este tipo de situaciones, porque está en la mitad. Sí, y bien es cierto que quiere a ambos padres, pero él tiende a ser como ese caballito de batalla para esa discusión entre ellos. Cuando hablamos de equilibrio entre conciliación y demandas, ¿cómo están las cargas más o menos? Obviamente no exactamente, pero dentro de su trabajo como litigante. Que se concilian, es que por lo general todos tienden a conciliar.
vamos a organizar el tema de la cuota alimentaria. Al principio, ya el cumplimiento de esta obligación es la que tiende a que en demanda sea mayor porcentaje. Entonces, o sea, empiezan todos, así, conciliemos, es en la marcha donde vienen los conflictos. Es en la marcha donde vienen los conflictos, porque por lo general, cuando empiezan con las obligaciones, no tienen una nueva pareja, entonces están cumpliendo bien. Cuando adquieren una nueva pareja, una nueva familia, entran en conflicto esas obligaciones con las necesidades de la nueva familia. Perfecto. Entonces ahí es cuando pasa esta situación. Mire, cualquier información que ustedes requieran de la doctora Andrea Rodríguez Cadavid, del doctor Sergio Sánchez o Sandro Sánchez Salazar, pues vamos a ver la información para que tengan los datos y los anoten. Sandro y Sergio Sánchez Salazar, abogados con especialistas en todas las áreas del derecho. 512-6355, WhatsApp 305-322-1113. Hemos estado hablando de alimentos, doctora Andrea, pero yo no quisiera que usted terminara el programa con nosotros sin hablar de otra situación que por época de vacaciones ocurre mucho. Y es la del padre o la madre que están divorciados, están separados y quieren llevarse al hijo de viaje, bien sea dentro del país o por fuera del país. ¿Cómo están esos trámites para...? Esos trámites por lo general se deben realizar con antelación 2 meses antes del viaje. Eso no puede ser que a los 8 días ya me lo voy a llevar y entonces para que me dé el permiso de salir, porque puede que ese padre no dé la autorización y se tenga que ir a un proceso a bienestar familiar para que el defensor de familia dé el visto bueno. ¿Y es muy demorado el trámite? Puede ser demoradito, pues en este momento en lo que estamos viviendo, temas pues de la pandemia, sí está un poquito más demoradito que antes. Si yo estoy en Medellín y me quiero ir con mi hijo para Cartagena, ¿tengo que hacer el mismo trámite? Exactamente. ¿Y si me voy por fuera del país? ¿Más complejo? Más complejo, necesita la autorización del otro padre para poderlo sacar y en esa autorización debe decir para dónde va, con quién va, cuáles son las fechas, dónde se va a quedar, cuál es el día de regreso. ¿Sigue siendo muy usual lo que usted nos contaba alguna vez, que se van con esos permisos y se quedan con los hijos por fuera del país y no los vuelven a traer? Por lo general, sí. Cuando hay esas fracturas familiares, sí, se los llevan del país y es un tema súper complicado la restitución internacional de menores. Se puede demorar inclusive años. Estamos hablando de más de 5 años en una restitución internacional. ¿Será que eso es lo que está ocasionando que muchos padres teman, así sea con todos los protocolos, enviar a sus hijos con los padres por fuera del país ante esas circunstancias? Y más que todo cuando uno de los padres es un extranjero. Cuando son nacionales no se ve tanto, no es tan común ese conflicto, pero cuando uno de los padres es extranjero, sí. Entonces, quien es nacional y está con su hijo en este país, lo piensa muchísimo para dar esa autorización. ¿Cómo podremos blindarnos para evitar una circunstancia de esa naturaleza? ¿Cuál sería como una recomendación? De que se queden con ellas allá. Pues, o sea, como de dar ese permiso para que lleven el hijo a viajar, a pasear, porque también no lo quiere uno privar de esas posibilidades. Eso es complejo, tendría que ir acompañado de un familiar. Consejito rápido para terminar. Consejo rápido, siempre cumplan con sus obligaciones alimentarias. Les recuerdo que el hijo puede ser el soporte suyo para el día de mañana, pero no estará obligado si usted no le cumplió a él en las obligaciones alimentarias en el pasado. Gracias a la doctora Andrea Rodríguez Cadavid. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en su caso en casa, porque Teleantioquia emociona. Muchas gracias.